Bienvenidos a Días con IA, el podcast que comunica los avances, proyectos y beneficios de la inteligencia artificial aplicada a la salud. En el año 2011, IBM presentó al mundo una hazaña tecnológica, un sistema de inteligencia artificial llamado Watson, que venció a los campeones humanos del concurso Jeopardy en televisión nacional. Fue un momento glorioso. Watson parecía entender preguntas complejas, responder con naturalidad, aprender a partir de texto. De pronto, la promesa de la inteligencia artificial se sentía real, no solo para juegos, sino para algo más serio, mucho más serio: la medicina. ¿Y si esta misma inteligencia pudiera ayudar a diagnosticar enfermedades, recomendar tratamientos, leer miles de papers en segundos? ¿Y si pudiera incluso salvar vidas? Así nació Watson for Oncology, un ambicioso proyecto para llevar la IA a la lucha contra el cáncer. La promesa era clara: una máquina que ayuda a los médicos a tomar mejores decisiones. Pero unos años después, esa promesa se rompió. Watson fue retirado silenciosamente. Las críticas se acumularon, los hospitales que lo habían adoptado lo abandonaron. ¿Qué pasó? ¿Cómo puede fallar algo tan avanzado? En el episodio de hoy contaremos esta historia, una historia que no es solo sobre Watson ni solo sobre IBM. Es una historia sobre tecnología, medicina y una lección que todos deberíamos recordar. Un buen modelo no es suficiente. Era 2013. En el Hospital Manipal, uno de los más grandes de la India, los oncólogos recibieron una propuesta difícil de ignorar. IBM ofrecía instalar una plataforma de inteligencia artificial que prometía revolucionar la forma en que trataban el cáncer. Se llamaba Watson for Oncología. El sistema había sido entrenado con miles de casos clínicos reales y revisado por especialistas del prestigioso Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York. La promesa era simple, pero poderosa. Watson te sugeriría el tratamiento óptimo para cada paciente en segundos. El equipo médico estaba intrigado. En un país donde los recursos son limitados, los pacientes son muchos y el tiempo es escaso. Una herramienta así parecía casi milagrosa. Al principio, los resultados eran interesantes. Watson leía las historias clínicas, analizaba los reportes de laboratorio y proponía opciones de tratamiento. Algunas coincidían con lo que los oncólogos habrían recomendado, pero otras eran desconcertantes. En una reunión de discusión de casos, Watson sugirió un tratamiento de inmunoterapia de alto costo para una mujer de 62 años, con cáncer de pulmón avanzado. El medicamento sugerido no solo era inaccesible para la paciente, no estaba cubierto por el sistema público ni disponible en el país en ese momento, sino que además no figuraba en las guías clínicas locales. Los médicos comenzaron a sospechar algo. ¿Qué estaba viendo Watson que ellos no? O mejor dicho, ¿qué no estaba viendo Watson? Descubrieron que Watson no tenía en cuenta la disponibilidad de fármacos en India. Tampoco consideraba el costo real para el paciente. Y aún más grave, muchas de sus recomendaciones parecían reflejar las preferencias de tratamiento de los médicos del Memorial Sloan Kettering, no un consenso global, ni una interpretación neutral de la evidencia científica. De hecho, en muchos casos, Watson no estaba leyendo la literatura médica como un investigador. Estaba siguiendo patrones predefinidos, extraídos de un hospital de élite en Nueva York, con acceso a terapias de última generación, en un sistema de salud privado, la inteligencia artificial que prometía adaptar tratamientos a cada paciente. En realidad, estaba copiando las decisiones clínicas de un único lugar del mundo. Como una especie de asistente que solo supiera trabajar en un tipo de hospital, con un tipo de médicos y con un tipo de paciente. Y eso, en medicina, no es generalización, es fragilidad. Los médicos indios no fueron los únicos en notarlo.
En Corea del Sur, un hospital asociado a Watson también reportó que la plataforma sugería tratamientos no aprobados por las autoridades sanitarias del país. En algunos casos, la IA recomendaba combinaciones que los médicos locales consideraban potencialmente peligrosas. La confianza comenzó a erosionarse. En 2020, IBM empezó a desmantelar Watson Health en silencio. En 2022, vendió toda la división. El gran experimento de inteligencia artificial en oncología, que prometía cambiar la medicina para siempre, había fracasado. Y no por falta de potencia técnica. Watson era sofisticado. El problema era otro. No entendía el mundo clínico más allá del laboratorio que lo vio nacer. El caso de Watson for Oncology nos deja una pregunta inevitable. ¿Cómo es posible que un sistema tan avanzado, tan prometedor, falle justo donde más se necesita? La respuesta tiene una palabra que rara vez aparece en los titulares, pero que en inteligencia artificial es muy importante y quizá debatida: generalización. Un sistema de inteligencia artificial generaliza cuando es capaz de funcionar bien fuera del entorno donde fue entrenado. Cuando puede aplicar lo aprendido a situaciones nuevas, a personas distintas, a contextos impredecibles. Generalizar no es repetir lo que ya se vio, no es memorizar patrones, es entender lo suficiente como para adaptarse. Volvamos un momento a Watson. Este sistema fue entrenado con datos clínicos, notas médicas, decisiones terapéuticas, pero todas provenientes de un único hospital, en un único país, con un perfil muy específico de pacientes y médicos. Entonces, cuando Watson tuvo que enfrentarse a otra realidad, otro idioma, otro sistema de salud, otra disponibilidad de recursos, no supo qué hacer. Respondía desde un lugar que ya no tenía sentido. Imaginemos por un momento que le enseñamos a un estudiante a diagnosticar solo con casos de pacientes jóvenes, blancos, urbanos, y luego le pedimos que atienda a una mujer indígena de 70 años en una comunidad rural. Ese estudiante probablemente cometería errores, no porque no haya estudiado, sino porque su conocimiento no representa la realidad que ahora enfrenta. Con la IA pasa lo mismo. Si el modelo fue entrenado con una sola perspectiva, aprenderá a repetir esa perspectiva. Pero en medicina no existe una única forma de hacer las cosas. Hay contextos, hay recursos limitados, hay decisiones que no se toman solo con evidencia, sino también con empatía, con cultura, con experiencia local. Entonces, generalizar es esto: lograr que una IA funcione en la diversidad del mundo real, no solo en el laboratorio donde se creó. Y eso es mucho más difícil de lo que parece. Entonces, ¿qué hace falta para que una IA médica funcione en el mundo real? Hay una imagen muy común cuando se habla de inteligencia artificial en medicina: una sala de hospital brillante, ordenada, con una pantalla táctil moderna. Y al centro, una IA que responde con precisión quirúrgica, ayudando al médico como si fuera un copiloto perfecto. Pero si alguna vez has estado en una sala de urgencias, sabes que la realidad es otra. Hay ruidos, hay prisas, hay pacientes que llegan sin historia clínica, hay decisiones que se toman entre dos timbres, una llamada y un café frío olvidado en una esquina. La medicina no ocurre en PowerPoint, ocurre en el caos, en la urgencia, en lo humano. Por eso, si queremos que una inteligencia artificial sea verdaderamente útil, no basta con que entienda los datos, tiene que entender el contexto, tiene que adaptarse al ritmo del trabajo clínico, tiene que resolver problemas reales, no solo los que son interesantes desde el laboratorio. Para eso, hace falta algo que en muchos proyectos de IA aún brilla por su ausencia: escuchar al personal de salud. Hablar con médicos que tienen 10 minutos por paciente.
con enfermeros que hacen malabares entre tareas administrativas y cuidados intensivos, con técnicos de laboratorio que saben que el sistema a veces no carga, que la impresora falla, que el software se cuelga justo cuando más lo necesitas. Son ellos quienes saben dónde encajaría una herramienta tecnológica y dónde no. La IA sugiere un tratamiento. Muy bien, pero ¿en qué momento del flujo clínico se revisa esa recomendación? ¿Quién tiene tiempo para leerla? ¿Se presenta en un lenguaje clínicamente útil? ¿Interrumpe o ayuda? Son preguntas simples, pero ignorarlas puede hacer que una solución técnicamente brillante se vuelva invisible. O peor, que se convierta en una molestia más en un entorno ya sobrecargado. Porque cuando hablamos de salud, no solo se trata de crear modelos potentes, se trata de diseñar soluciones implementables, herramientas que convivan con la realidad, que respeten el tiempo del clínico, el conocimiento del equipo y, sobre todo, la vida de los pacientes. A pesar de la importancia que tiene generalizar, no todos están de acuerdo con que sea tan importante. Algunos investigadores y desarrolladores argumentan que si una inteligencia artificial funciona bien en un hospital, eso ya es un avance enorme. Que exigirle que funcione en todos lados, con todos los pacientes, en todas las condiciones, es poner el listón demasiado alto. En parte tienen razón. La implementación local puede salvar vidas. Si un modelo mejora las decisiones médicas en un centro específico, ¿por qué no celebrarlo? ¿Por qué no usarlo ahí donde sí funciona? Pero la pregunta que debemos hacernos es otra. ¿Qué pasa cuando ese modelo se traslada, sin cambios, a un lugar diferente? ¿Qué pasa si se asume que esa precisión también se aplica en otra ciudad, otro país, otro sistema de salud? ¿Qué pasa si una decisión automatizada se toma sin comprender el contexto? Y más allá de eso, ¿a quién estamos dejando afuera? Porque cuando no exigimos diversidad en los datos, cuando no nos preguntamos para quiénes funciona, corremos el riesgo de que la IA repita las mismas desigualdades que ya existen en los sistemas de salud, o incluso las amplifique. Así que sí, es cierto que no toda IA tiene que funcionar en todos lados, pero también es cierto que, en salud, el riesgo de no generalizar es demasiado alto como para ignorarlo. Tal vez el debate no debería ser si generalizar importa, sino cuándo, cómo y a qué costo estamos dispuestos a asumir que un modelo solo funciona en un rincón del mundo, y qué responsabilidad tenemos cuando decidimos exportarlo sin mirar atrás. No hay duda, la inteligencia artificial está transformando la medicina, está cambiando cómo diagnosticamos, cómo analizamos imágenes, cómo priorizamos pacientes, cómo investigamos nuevas terapias. Pero la tecnología por sí sola no es progreso. El progreso ocurre cuando esa tecnología entiende el mundo real, cuando se ajusta a las personas, cuando respeta la diversidad, cuando no solo responde bien a los datos, sino a la vida que late detrás de ellos. Watson for Oncology no falló porque fuera débil, falló porque no escuchó, porque se construyó sobre una única voz, y luego se vendió como verdad universal. Hoy, seguimos teniendo el talento, los datos y la ambición para crear inteligencia artificial que ayude de verdad. Pero también tenemos la responsabilidad y la madurez de saber que no basta con que algo funcione en un laboratorio. Un buen modelo no es suficiente. Lo que importa es para quién funciona, en qué condiciones y con qué consecuencias, porque la medicina es compleja, porque la salud es plural, porque lo que está en juego no es un número, es una vida. Así que la próxima vez que alguien te diga que un modelo de IA médica es preciso, pregúntale, ¿preciso para quién? ¿En qué contexto? ¿Con qué datos? Y si las respuestas no llegan con humildad, escucha bien tu intuición. Quizás
ese modelo aún no está listo para el mundo real. Gracias por escuchar Días con IA, el podcast que comunica los avances, proyectos y beneficios de la inteligencia artificial aplicada a la salud. Hasta el próximo episodio.